otro concepto que vamos a ver es el de continuidad. La definición de continuidad para una función vectorial es semejante, es parecida a la definición de continuidad que ya han visto para funciones reales de variable real. Dada la función f, definida en un intervalo abierto I de R, el dominio es un intervalo abierto, y T0 es un punto en ese intervalo abierto, ¿no? Decimos que f es continuo en T0 si se cumple esta igualdad. Es decir, que el límite de la función cuando t tiende a T0 es igual a f de T0. Esta definición implica varias cosas. Implica que la función tiene límite en T0, ¿no? Que existe el lado izquierdo de la igualdad, que la función está definida en T0, es decir, que existe el lado derecho de la igualdad, y que son iguales, o sea que el límite es igual al valor de la función en T0. Entonces, esta definición implica estas tres condiciones. La continuidad implica que a valores cercanos a valores de t o para valores de t cercanos a T0 le corresponden puntos cercanos a puntos f de t cercanos a f de T0. O, dicho de otro modo, para un entorno con centro en f de T0 y de radio epsilon que yo escoja, hay otro entorno en el espacio de dimensión 1 en R, con centro en T0 y de radio delta, tales que si yo tomo puntos dentro de este entorno, o sea, puntos cuya distancia T0 sea menor que delta, los puntos que genera la función están cada vez más cerca, están dentro del entorno, están cerca de f de T0. Ahora el límite no es un L, vector L cualquiera, sino es f de T0, cuando la función es continua, ¿no? Lo que hemos mencionado hace un momento es la continuidad en un punto, pero también se puede hablar de continuidad en un conjunto de puntos. Podemos hablar de continuidad en un intervalo abierto I. Entonces diremos que la función f es continua en un intervalo abierto I si es continua en cada punto de ese intervalo. Y para que la función sea continua en el intervalo I, las funciones coordenadas tienen que ser continuas. Ahora, este teorema nos permite determinar la continuidad de una función vectorial a partir de la continuidad de las funciones de coordenadas. Entonces dice, si la función definida en el intervalo I, la función vectorial f, tiene estas funciones coordenadas f1, f2 hasta fn, y T0 está en el dominio, entonces la función es continua en T0 si y solo si las funciones coordenadas son continuas en T0. Otra vez, este sí y solo sí implica que hay dos teoremas en uno, o que hay dos sentidos de la afirmación. Es decir, si la función vectorial es continua en T0, yo ya sé que cada función coordenada es continua en T0. Voy de izquierda a derecha. O al revés, si yo sé que cada función coordenada es continua en T0, entonces puedo deducir que la función vectorial también es continua en T0. Es decir, si yo quisiera demostrar este teorema, tendría que hacer dos demostraciones. Una, partiendo de la hipótesis de que f es continua y razonando y llegando a deducir que cada función coordenada es continua en T0. Y la otra parte del teorema, de la demostración del teorema, sería que parto de esta hipótesis que cada función coordenada es continua en T0 y empiezo a razonar y llego a la conclusión que entonces la función vectorial es continua en T0. Entonces este teorema tiene dos sentidos, ¿no? Cada vez que veamos un sí y solo sí en un teorema, digamos que hay dos afirmaciones dentro de ese teorema. Esto ya lo mencioné hace un momento, lo vuelvo a repetir, ¿no?
hemos estado hablando de continuidad en un punto, pero se puede hablar también de continuidad en un conjunto de puntos, en un intervalo. Entonces yo diría que la función es continua en el intervalo abierto I, si es continua en cada punto de I. Por ejemplo, me piden estudiar la continuidad de esta función de RR2. Esta es una función que genera puntos en el plano. Su dominio natural, el más grande posible, es el conjunto de números reales. Para estudiar la continuidad de esta función, ¿en qué puntos es continua esta función? Estudio las funciones coordenadas. Las funciones coordenadas son, o se visualizan allí, f1 y f2, son polinomios. Y del curso anterior, del estudio de las funciones reales de variable real, sabemos que los polinomios son funciones continuas en todos los reales. Por lo tanto, f1 y f2 son continuas en R, en todos los reales. Por el teorema que hemos mencionado hace un momento, por este teorema, entonces, si las funciones coordenadas son continuas, la función vectorial es continua. Por lo tanto, podemos afirmar que la función f es continua en todo R. La función f es continua en todo su dominio.